Capítulo 37. Extraños e ilusiones justo después del ataque de Santa Ana. ¿Estás seguro de que estarás bien, Harrison? Harrison Miller se volvió cautelosamente hacia su compatriota, a quien había ayudado a deshacerse de los últimos rastros de los gruñidos Rocket, después de la devastación que fue la batalla entre esa criatura y ese gigantesco espécimen de dragonita, si es que podía. Incluso ser llamado dragonita. No estaba exactamente seguro de qué había causado que el poderoso dragón despertara de las profundidades del océano, pero seguro que no iba a quejarse. La peor parte era que de alguna manera tenía una sospecha furtiva de que su amigo y competidor Ash Ketchum tenía algo que ver con eso, dado que Cynthia había estado mirando su forma caída de vez en cuando. Eso era, por supuesto, sin contar ese espécimen injustamente grande de Pidgeot. En serio, parecía que el mundo había comenzado a volverse cada vez más irreal desde que puso un pie en la ciudad de Vermilion Y. Bueno, después de haber encontrado a Ash. Harrison miró a su amigo inconsciente y casi comatoso, que había evitado por poco una muerte espantosa gracias a la oportuna evolución del ave hacia esa cosa, no es que se estuviera quejando ni nada por el estilo. No estoy seguro si tienes la suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, Ash. O quizás el lugar correcto en el momento correcto. La repentina voz que registró como la de Cynthia habló detrás de él. Harrison suspiró. No, creo que mi versión es más adecuada. El mundo tenía mucho más sentido antes de conocer a este tipo. Cynthia se rió de eso. Por mi vida, no puedo argumentar en contra de esa afirmación. Hizo una pausa por un momento. No te preocupes. Él estará bien. Harrison se volvió hacia ella. Pareces muy seguro de eso, dada tu limitada interacción. Soy un campeón. Tenemos derecho a tener confianza. Cynthia alardeó con altivez, aunque la diversión en su tono traicionó su expresión. Punto tomado. El entrenador de cabello castaño lo aceptó, mientras lanzaba una amplia mirada a su entorno. Entonces, ¿qué pasa ahora? El archipiélago Mirage parece más cerca, o al menos eso es lo que me dijo Steven. Tenemos que llevar a Ash al hospital de allí. Ella dudó, pero realmente no puedo hacer eso hasta que todo esté solucionado. Vete. Ofreció Harrison. Me quedaré con Steven por un tiempo, para ver si me necesitan. Personalmente, no pensó que sería necesario, considerando el mensaje de los guardacostas, diciendo que en cualquier momento llegaría más personal de la liga. Llévalo al hospital. Esas heridas parecen bastante graves. Cynthia parecía en conflicto. Yo, te debo una por esto. Lo despidió con un gesto. No te molestes. El mocoso me salvó el trasero antes de esto. Es lo menos que puedo hacer. Cynthia parpadeó antes de responder. Eres un buen hombre, Harrison. No dejes que nadie te diga lo contrario. Él se rió de eso. Claro. Lo tendré en cuenta. Estaba bastante seguro de haber ocultado el vacío de su risa. Me quedaré por aquí por ahora, y después de eso, creo que simplemente me iré a casa. ¿Tienes un tipo agua? Mi Blastoise debería servir. Bastante bien. Cynthia abrió la boca para decir algo más, pero luego decidió no hacerlo. Muy bien. Harrison se rió entre dientes. Muy bien. Sin más demora, la campeona de Sinnoh se subió a la espalda de su infame Garchomp, mientras el tremendamente grande ave se alejaba con la forma inconsciente de Ash agarrada con fuerza en sus garras, aunque incluso desde su posición ventajosa, podía ver claramente al ave tratando de asegurarse de que su entrenador no estaba incómodo en su alcance. Le recordó a su tonto Arcanine, que estaba descansando en el rancho de Oak, gracias a Ash. Tendría que asegurarse de pedirle al profesor Birch que lo recuperara. En el horizonte ya se veían varios barcos de vapor, con las brillantes luces antiniebla iluminadas, a pesar de la ligera niebla que los rodeaba. Parece que tenía razón. Ya no hay necesidad de mi ayuda. Murmuró para sí mismo. Lanzó una mirada casual a Steven, quien llamó su atención, antes de asentir en respuesta. Harrison asintió en respuesta. Suspirando, levantó una pokebola de su cinturón, liberando a la bestia dentro, hacia las aguas del mar algo tranquilas. Blastoise, es hora de que regresemos. ¿Estás preparado para un largo viaje? Se suponía que el largo y atenuado gruñido de dicho Pokémon era su proclamación de acuerdo, o eso, asumió. Sin querer demorarse, subió fácilmente a la tortuga gigante, colocándose en una posición cómoda detrás de uno de los cañones en la parte trasera. Vamos, amigo. Nos dirigimos al norte.
Blastoise dejó escapar un gruñido, antes de impulsarse hacia adelante, sus extremidades traseras empujaban fácilmente el agua hacia atrás, apuntando a una trayectoria recta hacia la masa de tierra más cercana en el norte. Según sus propias estimaciones, suponía que llegaría a su destino antes de los primeros rayos del sol de la mañana. Supongo, murmuró Harrison, mientras se ponía en una posición cómoda, la tensión de toda la noche lentamente alcanzaba sus huesos. Descansaré un poco mientras lo tengo. Parece que escasea. No pasó mucho tiempo antes de que el entrenador Owen se quedara dormido. Toise. El profundo gruñido de su Pokémon lo despertó de su siesta. Harrison se frotó los ojos, sintiendo el escozor mientras un cansancio abrumador amenazaba con inundarlo, pero de alguna manera, logró levantar su cuerpo tenso de la cómoda posición en la que se encontraba. Por el aspecto de las cosas, habían atravesado bastante distancia, desde el St. Anne no era visible, pero todavía estaban bastante lejos del continente. ¿Qué pasa, Blastoise? ¿Por qué? Sus palabras casi se detuvieron a medio camino en su garganta. ¿Parar? Veo que ya has dormido la siesta. Todos los rastros de cansancio se evaporaron de él, mientras una conducta tranquila lo invadía. Tú. El hombre que estaba frente a él simplemente sonrió, aunque no necesariamente con malevolencia. De hecho, sus ojos brillaban, como si le hubieran entregado un regalo invaluable que no sabía que quería en primer lugar. Qué sorprendente que me encontrara contigo así, especialmente tan cerca de Owen. ¿Qué casualidad, no crees? Interrogación de cierre. Pierce. Harrison se puso de pie, todavía de pie sobre el caparazón de Blastoise, mientras la gigantesca tortuga miraba a los demás con cautela. Sintiendo la cautela de su Pokémon, frotó suavemente uno de los cañones con una mano. No te preocupes. Estamos bien. Por supuesto que lo eres. Pierce se rió. Te has hecho un gran nombre aquí. Segundo en el St. Anne Challenge. El entrenador de Owen no se dignó a esta afirmación con una respuesta. Debes sentirte orgulloso de ti mismo. El ejecutivo del equipo Rocket continuó, con sarcasmo goteando en su tono. Después de todo, decidiste seguir el camino de la mediocridad sobre el poder. Tú y yo recordamos al equipo Aqua de manera muy diferente, Pierce. Además, parece que el éxito, levantó los dedos para levantar comillas en el aire, no te favoreció. Después de todo, aquí estás, un novato del equipo Aqua. Rocket, o has empezado a venderte a la oferta más alta. El resto de sus palabras murieron en su garganta. En cambio, se concentró en el acero largo y muy afilado que apuntaba a su garganta. Harrison suspiró. Y aquí pensé que mi vida no corría ningún peligro, hermano. En la actualidad. Harrison. Ella dijo Harrison. Harrison de Little Rock Town en Owen. Los primeros 3 segundos transcurrieron en silencio, pero Ash Ketchum hizo una pausa, su lógica y pragmatismo se apagaron por completo por un momento, mientras su mente intentaba comprender las posibles implicaciones de esa declaración. Harrison había sido uno de los miembros identificados del grupo Team Rocket que había atacado Ciudad Saffron. Había dicho Sabrina. Su mente volvió a lo que recordaba del niño mayor. Harrison había sido el servicial hermano mayor que lo había ayudado a familiarizarse con Vermilion y le había conseguido una habitación cuando no logró encontrar ninguna. Harrison fue quien tomó su palabra y trató de resolver los problemas de poder en Vermilion. Harrison había sido quien lo ayudó a luchar contra los soldados en Commerce City. Harrison había sido quien lo derrotó justamente en el Challenge. Harrison había sido quien le había salvado la vida de ese administrador del Team Rocket. Y sin embargo, Sabrina dijo que Harrison estaba en el equipo Rocket. Su mente volvió a lo que recordaba del niño mayor. Harrison había sido el servicial hermano mayor que lo había ayudado a familiarizarse con Vermilion y le había conseguido una habitación cuando no logró encontrar ninguna. Harrison fue quien tomó su palabra y trató de resolver los problemas de poder en Vermilion. Harrison había sido quien lo ayudó a luchar contra los soldados en Commerce City. Harrison había sido quien lo derrotó justamente en el Challenge. Harrison había sido quien le había salvado la vida de ese administrador del Team Rocket. Y sin embargo, Sabrina dijo que Harrison estaba en el equipo Rocket. No encajaba. No encajaba en absoluto. Tenía que haber algo, Sabrina. Ash casi gritó, sorprendiendo a Sabrina y a él mismo por su tono demasiado fuerte. Quiero decir, ¿estás absolutamente seguro de que fue Harrison? Él es mi amigo y nunca se uniría a la inmundicia que es el equipo Rocket. Entonces, dices. Sabrina respondió con brusquedad, intercambiando una mirada significativa con él, mientras levantaba la mano y la pantalla se disparaba hacia Ash, levitando frente a sus ojos.
Y allí estaba, perfectamente capturado en el encuadre. Harrison, tal como lo recordaba, solo que esta vez, vestido con el traje de gruñido del equipo Rocket y liderando a varios otros gruñidos frente al centro Pokémon. Por un momento, todo tipo de teorías pasaron por su mente, algunas que le decían que todo esto era un gran error, recordándole que Harrison no había sido más que una persona honesta y un entrenador, así como otras que comenzaron a sembrar dudas en su mente. Su mente, buscando pistas que hubieran demostrado que todo el comportamiento del entrenador de cabello castaño no era más que una fachada cuidadosamente preparada. Ash no estaba seguro de cuál era correcto y cuál no. ¿Aún crees que es un error? Ash abrió la boca, pero luego decidió no hacerlo. Finalmente, dejó escapar un suspiro de resignación. Si me lo permites, puedo enfrentarlo. Lo enfrenté en el ANE. Sé cómo pelea. Sabrina estuvo a punto de reprenderlo acerca de cómo un as no tenía por qué preocuparse por la forma de luchar de Harrison, quien era, en el mejor de los casos, un entrenador de rango intermedio. Sin embargo, no prosiguió con sus palabras, y en cambio, en ese caso, quiero que vayas con ella, le señaló a la mujer parada en la entrada, y verifiques si la policía estacionada en el centro Pokémon necesita ayuda. Tiene pleno permiso para escapar si la situación resulta demasiado agotadora para usted. La liga no se lo reprochará. No lo haré. Ash respondió obstinadamente. Mis Pokémon necesitan tratamiento. Ayudar a proteger el centro solo me ayuda a mí. Créanme, mi equipo y yo podemos ayudar. Sabrina pareció dudar por un momento, antes de tomar una decisión. Consigue lo que necesitas. Es posible que no tengas tiempo para ello más tarde. Dicho entrenador ya había aprovechado la oportunidad para sacar algunas pokebolas más, reemplazando las 3 desde su cinturón hasta la bolsa en su espalda. Estoy listo. Sabrina asintió en silencio, antes de levantar la palma de la mano hacia Ash. La sensación habitual de teletransportación inducida psíquica se apoderó de él, mientras el entrenador de Payet era llevado rápidamente a su destino. Antes de que la sensación de ser desplazado de un punto a otro a velocidades del doble de la velocidad del sonido pudiera haberse registrado, el transporte terminó, dejando a Ash ligeramente sacudido a unos metros dentro del carril al lado del centro Pokémon. Antes de que pudiera superar la repentina sensación de náuseas, hubo un repentino destello de luz brillante e intermitente, dejando atrás a una de las mujeres policías que había conocido en el gimnasio. Ash Ketchum, presentó, extendiendo su mano hacia la mujer, quien parecía mirarlo como si simplemente estuviera agregando más problemas a su ya existente bagaje. Emilia. La mujer, una morena con cabello largo y suelto y rasgos femeninos acentuados, respondió con un ligero movimiento de cabeza, antes de mirar hacia el edificio al final del camino. ¿Estás seguro de que estás preparado para esto, chico? Dejando a un lado su indignación interior, Ash asintió, sin intentar ocultar el ceño fruncido en su rostro. Soy. Yo seré el juez de eso. La mujer se adelantó para murmurar algo incomprensible en voz baja, antes de mirarlo de reojo. El líder del gimnasio te envió, así que asumiré que al menos podrás manejarte entre los gruñidos. ¿Dónde está Sabrina? ¿No lucharía ella contra el equipo Rocket? Los labios de Emily fruncieron el ceño ante el comentario. La líder del gimnasio tiene más responsabilidades que enfrentarse sola a cada escaramuza, muchacho. Una expresión un tanto altiva flotó en su rostro. El equipo Rocket ha atacado el centro y el área comercial, Ash palideció ante eso, y creemos que estos dos podrían ser meras distracciones para un tercer ataque, en una ubicación mucho más importante. Los laboratorios de Silco. Murmuró Ash, dándose cuenta de lo que estaba insinuando. No era ningún secreto que Saffron City albergaba los prestigiosos laboratorios de Silco, junto con las principales oficinas administrativas de la empresa. Un ataque a los laboratorios sería paralizante para Kanto en su conjunto. Entonces, Sabrina está donde cree que es mejor. El oficial de policía dio una respuesta profesional, señalando la dirección del centro Pokémon. Ya debería haber un equipo defendiéndose contra esos idiotas, así que te cubriré. Tu trabajo será ingresar al centro y ver si puedes eliminar los que podrían haber pasado la seguridad. ¿Está claro? ¿Por qué no puedo simplemente luchar junto a Gato? Gritó Ash, sin decir el resto de sus palabras, mientras saltaba sobre la mujer, empujándola hacia la izquierda, mientras un rayo de luz líquida caía disparado hacia ella, probablemente un ataque perdido que no había dado en el blanco o había sido desviado de su objetivo. Trayectoria. Inmediatamente después se produjo una explosión ensordecedora.
Tanto él como Emily golpearon el suelo polvoriento cuando el ataque, un hiperrayo concentrado que había sido desviado, no los alcanzó por varios centímetros, antes de golpear la pared vecina, creando un cráter en miniatura en la superficie, arrojando una gran cantidad de polvo y fragmentos de hormigón. ¿Estás bien?, gritó Ash, ligeramente desorientado por el fuerte sonido que había impactado sus tímpanos. Pequeños trozos de hormigón le golpearon en la espalda y, de no ser por la chaqueta, le habrían mutilado gravemente. «Deja de gritar». Emily se quebró, le dolían los tímpanos y, con algo de esfuerzo, logró empujar sus manos hacia el suelo, tirando hacia un lado, mientras Ash se empujaba. Yotu, todavía un poco desorientada, alcanzó una Pokébola. Eso fue, comenzó a hablar, en el momento oportuno. «No puedo creer que me haya perdido algo como espera, ¿a dónde diablos crees que vas?». Ash ya había corrido hacia el final del carril, girando hacia la fuente. Lo último que Emily logró ver fue una única Pokébola que el entrenador sostenía en su mano mientras pasaba corriendo. Mierda. Cuando salió del edificio más temprano en la mañana, el centro Pokémon de Ciudad Azafrán era un gran complejo, que se extendía más de 300 metros, con el invernadero y un corral en miniatura en la parte trasera, ocupando otros 400 metros. Dado que la ciudad de Saffron era uno de los 3 principales centros de comercio, el centro Pokémon era quizás uno de los más grandes de todo Kanto, solo superado por el de Celadón. Todo el lugar albergaba la última tecnología médica con provisiones suficientes para funcionar sin problemas durante más de una semana sin problemas graves. Ahora, sin embargo, todo parecía un área marcada por la guerra, con varios de los pilares exteriores completamente destrozados, con el complejo noroeste completamente diezmado y caído al suelo. Incluso desde la distancia, Ash pudo ver alrededor de una docena de gruñidos, todos ellos vistiendo insignias del equipo Rocket, con solo el líder, Harrison, sin su casco, para que todos lo vieran. Luchando contra sus Pokémon había un escuadrón del departamento de policía de Saffron, aunque la oficial Jenny no estaba a la vista. Apartó el amargo sentimiento de traición y sus dedos alcanzaron las bolas de su cinturón. Desde su punto de vista, Ash podía contar con un máximo de 5 oficiales, logrando de alguna manera una defensa contra el ataque. Casi en ese momento, el Blastoise de Harrison, que de alguna manera parecía más fuerte y malévolo para Ash, dejó escapar un rugido ensordecedor, antes de atacar al escuadrón defensor con 2 poderosos chorros de agua. Y la realidad de la situación simplemente, se asimiló. Vio a Harrison, su rostro sin máscara, para que todos lo vieran. Y algo en él, se rompió. Todo este tiempo, había tenido dudas en su cabeza sobre el cambio de mentalidad de Harrison y su lealtad a algo tan siniestro como el equipo Rocket, sobre algo extremadamente sospechoso en todo el asunto, además de la preocupación por el ataque. Ya estaba harto del equipo Rocket desde su primera experiencia en Mount Moon. La batalla de Santa Ana y la masacre en el bosque solo lo habían marcado con nada más que un inmenso odio hacia estos terroristas, a quienes no les importaba quién o qué sufría mientras sus propios deseos fueran cumplidos. Pero ver a Harrison atacar abiertamente a otros de esa manera desencadenó algo cruel dentro de su mente. La justa ira había parpadeado y muerto, y en su lugar fue reemplazada por una fría tormenta de nieve. Por un momento, sintió una presencia extraña dentro de su mente, expresando diversión ante sus pensamientos, solo logrando impulsar su fría ira con cada segundo que crecía. Sus dedos temblaron mientras preparaba su postura. Si el equipo Rocket quisiera una batalla con tanta fuerza, una batalla es lo que obtendrían. Lanzó 3 bolas con sus dedos al suelo, mientras su equipo se materializaba frente a él, todos mirando la destrucción en curso con furia ilimitada. El plan había sido simple y, sin embargo, muy eficaz. Si se atacaban los nervios de la ciudad, todo se volvería un caos. Además, el psíquico legendario que había devastado a Anne estaba allí, en caso de que algo saliera mal. La criatura, no sabían su nombre, había demostrado a todos y cada uno de los gruñidos que era infalible y omnipotente, o al menos lo más parecido a esa descripción. Ni siquiera los campeones juntos habían tenido una oportunidad contra su temible ira, y el jefe había revelado que la criatura simplemente había estado jugando con ellos. El ataque al centro y al Pokémart fue perfecto, creando un pánico masivo y desviando al escuadrón de policía a las 2 zonas. Dejaría un lugar perfecto para atacar los laboratorios, un trabajo que llevarían a cabo la ejecutiva Cassidy y Ariana. Solo uno de ellos era lo suficientemente fuerte como para enviar incluso a los entrenadores Ace, corriendo con el rabo entre las piernas, pero con los 2 juntos, era excesivo, y los Grunts lo sabían. En cuanto a el objetivo era simple.
Mantenga el ataque y, por extensión, una distracción. Si consiguieran algo sustancial, estarían jugando para quedarse. El complejo no está vigilado. Uno de los gruñidos, Michael, un muchacho de 17 años, habló. Deberíamos entrar y capturar a los Pokémon que están dentro. Petrel estaría feliz con, hola idiotas. Michael levantó la vista, con el rostro contorsionado por la furia ante las groseras palabras, solo para gritar de miedo, mientras unas enormes alas, cada una de las cuales medía al menos 10 pies, se estrellaron contra él, o más bien una de las alas lo hizo, levantándose. Lo golpeó físicamente y lo estrelló contra el suelo, a varios metros de distancia. Un monstruo de Pidgeot, con sus alas creando enormes ráfagas de viento, obligando a la mayoría de los Pokémon a levantarse, chilló de indignación, mientras la persona sentada sobre su espalda hablaba de nuevo. Echador de llama. Por un momento, Michael pareció un poco confundido por cómo un Pidgeot, si esa cosa podía llamarse Pidgeot, usara lanzallamas, cuando otro rugido infernal sacudió los cielos, mientras un dragón azulado del tamaño de un Charizard con alas rojas se elevaba encima de ellos, antes de empapar al equipo de asalto frontal, compuesto por Weezing, Arbok y Magnemite, con llamas abrasadoras. Los oficiales de policía miraron al repentino intruso con miradas que variaban desde la conmoción hasta la confusión y la euforía absoluta, y sus Pokémon aprovecharon el momento para retirarse y adoptar una mejor postura. Los dos pares de Growlithe que habían sido mutilados al recibir el ataque de Blastoise de frente, gimieron mientras regresaban cojeando a sus entrenadores, quienes estaban ocupados sacando aerosoles de rejuvenecimiento para tratar las heridas más inmediatas. Blastoise, usa hiperrayo. Harrison respondió fríamente, sin siquiera registrar la presencia de Ash mientras apuntaba al Salamence en el aire. ¿Cuánto tiempo sin verte, Harrison? Ash levantó la voz, su tono crítico, atrayendo la atención del entrenador de cabello castaño, mientras el hiperrayo no alcanzó a Salamence por varios metros. Pero primero, alguien más quiere saludar. El maremoto de la colisión llegó primero, el sonido un poco después, cuando Blastoise fue arrojado hacia atrás y la gigantesca tortuga se estrelló contra la calle, arrojando piedras y cemento al hacerlo. El humo se apagó un poco más tarde y, finalmente, todos registraron al gigante de acero en el suelo, con sus dos apéndices de hierro levantados hacia arriba y brillando con un brillo letal. En el aire, Salamence dejó escapar un rugido furioso, mientras bañaba a las líneas del frente con otra ráfaga de aliento de dragón. Al ver a su principal luchador estrellarse contra el suelo, sus atacantes de primera línea retrocedieron, indefensos ante el poder del dragón volador, los gruñidos retrocedieron, parándose un poco más lejos de Harrison. Sus Pokémon aún mantenían una postura defensiva ante el atacante repentino que los había atacado. Casi destruyó la operación. Ceniza. Harrison reconoció. Parece que los meses han sido buenos para ti. No estabas tan concentrado en la batalla en ese entonces. Ash no respondió. En cambio, simplemente miró fijamente a su amigo, o a alguien que había creído que era su amigo, mientras Salamence y Metagross tomaban posiciones a ambos lados del gigante Pidgeot. Una demostración de puro poder y un desafío abierto. ¿Crees que ganarías simplemente gracias a un equipo evolucionado? Harrison preguntó uniformemente. Tengo Pokémon que pueden igualar al tuyo y ganar, Ketchum. Está bien. Definitivamente ya no somos amigos. Concluyó Ash. Salamence, ataca a Harrison. Antes de que Harrison pudiera replicar, había saltado hacia atrás en estado de shock, sus Pokébolas se le cayeron de los dedos, mientras rodaban hasta el suelo, apenas logrando escapar de la llama caliente y abrasadora que el dragón le envió. Las Pokébolas rodantes fueron atrapadas por una fuerza psíquica, posiblemente Metagross, y levitaron hasta las manos de Ash, quien las atrapó y las colocó dentro de su bolsillo. ¿Ya no peleas limpio? Harrison se burló, aunque la frustración en su voz era bastante evidente. No creo que estemos en condiciones de librar una batalla justa. Murmuró Ash, más para sí mismo que para él. Soltó a los otros Pokémon en su cinturón, mientras Poliwrath, Alakazam y Gyarados se materializaban a su alrededor. Ninguno de ellos requirió que se les informara sobre la naturaleza hostil de la situación en la que se encontraban. ¿Te metes intencionalmente en situaciones así, enano? Alakazam se comunicó, aunque no menos dispuesto a atacar en un segundo. Lo intento. Su entrenador respondió secamente, antes de dirigirse a la audiencia frente a él. Por lo que veo, tu equipo no pudo superar las defensas de la policía, a pesar de tener una ventaja de 3-1. Pero ahora, nadie se movió. Ash suspiró. Supongo que no lo dejé claro. Esto es una amenaza.
Ríndete inmediatamente, o tu pequeño grupo de caza se convertirá en la presa. El silencio reinó durante 10 largos segundos, antes de que un grito desde el otro lado de la calle atrajera la atención de Ash. Un camión grande había sido levantado por el Blastoise de Harrison y arrojado en dirección a Ash. ¿Qué? Meta-Aga. Metagross rugió, golpeando con toda la fuerza de un Flash Cannon directamente contra el vehículo entrante, destruyéndolo en pleno vuelo. El agua se evaporó rápidamente y cubrió toda la calle con niebla. Ash creyó escuchar un crujido, pero antes de que Pidgeot pudiera quitar la niebla, Harrison y su equipo habían desaparecido. Debieron haber tenido un psíquico listo para una retirada rápida. Metagross se comunicó, recordándole a Ash la forma en que el ejecutivo del equipo Rocket había escapado con un Abra en el último momento. Supongo que sí. Supuso su entrenador, señalando al gigante de acero por un trabajo bien hecho. Impresionante. Ash reconoció la voz de Emily, que había llegado detrás de él. No pensé que lo tuvieras dentro, Ketchum. Bueno, la situación exigía algo un poco dramático. Ash se rió entre dientes, frotándose la nuca. Buen trabajo, chicos. El equipo Rocket se va a enojar. Sí. Emily estuvo de acuerdo con una sonrisa brillante y radiante, antes de que sus expresiones se invirtieran. A ti. Les impediste obtener lo que querían. ¿Crees que esto no tendrá repercusiones? Ash frunció el ceño. Escuche señora, todo lo que hice fue ayudarlos a proteger él. Estoy bastante seguro de que ayudarlos chicos fue reemplazado por enfrentarlos yo solo en algún punto intermedio. No eres un policía, Ketchum. No trates de fingir que lo eres. Emily se enfureció. Si te hubiera pasado algo, el líder del gimnasio me habría quitado el pellejo, por tu estúpida pequeña. ¿Qué? ¿Hay algo que quieras decir? Cambió de rumbo, registrando la mirada enojada que Ash le estaba enviando. No. Estoy perfectamente bien con solo pensarlo. Ash murmuró fríamente, antes de devolver a su equipo a las pokebolas. Con un golpe en su bolsillo, lanzó las 3 bolas que le había arrebatado a Harrison. Estos son Pokémon esclavizados por esos terroristas. Intenta que no los maten mientras estás bajo tu supervisión. ¿Por qué tú, pequeña? Comenzó Emily, pero antes de que pudiera terminar, el entrenador de cabello negro en el Pidgeot se había lanzado en picado hacia el cielo. Maldición. El Pokémon yacía en ruinas. Incluso desde su posición ventajosa desde arriba, toda el área parecía más una zona de guerra que lo que había sido un concurrido centro de comercio para el continente de Kanto hace unas horas. Los paneles de vidrio a lo largo de la pared sur del Pokémon se habían roto por lo que parecía ser una detonación desde el interior, con azulejos y vidrio esparcidos por el suelo. Los puestos estaban en llamas, las entradas destruidas y los equipos médicos tenían prisa para transportar a los que sobrevivieron al catastrófico desastre. La mitad del Pokémon había caído desde el medio y, por lo que parecían las cosas, pasaría mucho tiempo antes de que las cosas volvieran a la normalidad. Era como estar de nuevo en St. Anne. Pidgeot agitó sus alas, lanzando vidrios y polvo a su alrededor, antes de aterrizar en el suelo, permitiendo que Ash saltara de su espalda, antes de soltar un chillido y despegar en el aire una vez más. Ash estaba descubriendo que a Pidgeot realmente no le gustaba quedarse en el suelo y, de ser posible, incluso preferiría dormir en el aire, si esa hubiera sido una opción. Sin embargo, actualmente tenía ojos para un solo individuo a unos metros delante de él. Sabrina. El miembro de Psychic Master y Elite Four pareció pararse y mirar la devastación que la rodeaba. Ash no la culpó. ¿Sabrina? Ash Ketchum. Respondió la maestra psíquica, su tono carente de emoción. Ella ni siquiera se volvió para mirarlo. Apenas puedo reconocer este lugar. ¿Y tú? Ash no sabía cómo responder a eso. Podría ser retórico y preguntar si algo peor era posible. Pero ambos sabemos que has visto cosas peores. Sí, ella estaba hablando de Anne, claro. Su tono era bastante siniestro a su manera. Ash no sabía qué pensar de ello, pero seguro que no era de su agrado. Sí, reunió una respuesta. Dime Ash Ketchum, ¿acaso has oído hablar de una psíquica llamada Olympia Flores? No puedo decir que lo haya hecho. Murmuró Ash, dando un paso más cerca. Olympia Flores es líder de gimnasio en la ciudad de Anistar de la región de Kalos. Hay quienes en nuestro mundo la llaman genio. Yo soy uno de ellos. También la considero una charlatana, aunque los dos no están tan lejos cuando se trata de manipulación psíquica. Mis poderes están más relacionados con la manipulación de la fuerza y el cálculo.
Los de Olimpia están más en los campos esotéricos. De hecho, hay todo un culto que la sigue como la suma sacerdotisa de alguna antigua deidad pagana. De cualquier manera, porque los poderes de la criatura, o como me han dicho, Meuduo, parecen estar restringiendo mis poderes más de lo que puedo sentirme cómodo, tuve que recurrir a Olimpia, para mirar más allá de las confluencias de la corriente temporal y mirar hacia el futuro, así que podamos discernir algo sobre la persona que dirige el equipo Rocket desde las sombras. Debo admitir que ni siquiera mis propios poderes psíquicos han podido obtener ninguna información de la ejecutiva capturada Ariana Ortega. ¿Capturaste a un ejecutivo? Ash soltó, incapaz de evitarlo. Eso debería darte una pista, ¿verdad? Sus habilidades de lucha son tan buenas como su mente. Sabrina respondió con indiferencia. Vacío. Hoy por la mañana, Olimpia me envió una misiva. Dijo que el líder del equipo Rocket está envuelto en una oscuridad que ningún psíquico puede penetrar. Sabrina hizo una pausa. Ella también envió un segundo mensaje para ti. Ash sintió que se le contraía la garganta. Para mí. Sabrina se dio vuelta. Ella dijo, y cito, cuando el sello se rompa, tu destino quedará envuelto en una oscuridad que ningún psíquico podrá penetrar, fin de la cita. Te sugiero que lo pienses profundamente, Ash Ketchum. Ash tragó. Yo, no entiendo lo que eso significa. Sabrina suspiró. Me temo que yo tampoco. Si hubiera llegado a una conclusión, las cosas serían diferentes. Lanzó una mirada triste a los escombros que la rodeaban. Me temo que nuestra batalla no puede concluir, no con la situación que nos rodea. Entiendo, comenzó Ash. Parecía que tendría que probar suerte en otro momento. Lo más probable era que, con el ataque, Sabrina estuviera ocupada durante más de un mes. Dicho esto, he determinado tu calibre a partir de las primeras 3 peleas. Por eso, creo que deberías tener esto. Levantó la palma de su mano y una brillante insignia rosa en forma de corazón apareció en su palma. La insignia Marsh. Como líder de gimnasio, te reconozco como el destinatario de esta insignia. Pero ni siquiera gané. Fue un empate. La ceniza brotó. En el mejor de los casos, fue solo un, sea como fue, muchacho insoportable. Sabrina pareció un poco molesta por su reacción. No lo presento por lástima, sino como reconocimiento. Les recomiendo que no cuestionen mi decisión. Ash no era un genio de ninguna manera, pero sabía cuando la situación exigía que se callara y aguantara, sin importar lo que la situación le deparara. Aceptó agradecido la insignia y asintió con la cabeza hacia el maestro psíquico. Gracias. La Ruta 8 te parece una opción preferible. Incluso tiene un centro Pokémon. Con eso, Sabrina se teletransportó, dejando atrás a Ash Ketchum atónito. Bueno, parece que esa mujer te echó de su ciudad. Por mi vida, no puedo argumentar en contra de tu lógica. Murmuró Ash, con el ceño fruncido estropeando su rostro. Había estado caminando junto a Aoi a lo largo de la Ruta 8, una que llevaba a los viajeros desde la ciudad de Saffron a Celadón, cruzando varias paradas en el medio. Ya había tenido suficiente vuelo por ese día y quería cubrir el camino caminando, o al menos, esa era la excusa oficial. La verdad tal vez era algo así como: estaba desconcertado por las palabras de Sabrina y quería hablar de ello con alguien, preferiblemente alguien que tuviera su propia cuota de experiencias esotéricas e incomprensibles. Como el Ninetales dorado que lo acompañaba a todas partes, por ejemplo. Al menos tengo una placa para que todo cuente. Su entrenador respondió malhumorado. El oficial de policía me gritó por obligar al equipo Rocket a retroceder. Ayudé a la líder del gimnasio y ella literalmente me echó de su ciudad. Es casi como si me estuvieran castigando por hacer buenas obras. ¿Estás seguro de que la placa no fue solo su manera de sentirse mejor por haberte echado? Ash parecía completamente horrorizado por su discernimiento. Pero ella solo, sus palabras murieron en su garganta ante los aullidos de Aoi. Es bueno saber que todavía crees que tienes sentido del humor. Las risas del Bulbino se detuvieron en un instante. De cualquier manera, Ash sintió que el estado de ánimo decayera nuevamente. Ciertamente no esperaba que Harrison se volviera como un traidor. Aoi respondió amablemente. Sí, eso. Ash continuó. Primero pensé que debía haber habido algún tipo de error, que podría estar bajo alguna compulsión psíquica o algo así, o que algo siniestro podría haberle sucedido. Pero él era real. Estaba equivocado. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Ash sacó su transceiver. Esto está conectado a la base de datos regional de Oen. A diferencia de lo que pensaba, esto no se limita solo al conocimiento de Pokémon.
Con mi acceso como asociado de la Liga, puedo acceder a algunos registros públicos de personas que pertenecen a la Liga Evergrande. Aoi asintió con la cabeza. Ash continuó. Harrison Miller. Hermano de Pierce Miller. Presuntos miembros del equipo Aqua. Aparentemente, están obsesionados con algo que involucra a Pokémon legendarios de allí. Harrison fue arrestado por la policía local y sometido a servicio comunitario bajo el mando del profesor Birch. Fue liberado del servicio 2 años más tarde, y vine a Kanto para comenzar de nuevo, con el patrocinio del profesor Birch. Parece que el profesor pensó que Harrison había cambiado sus viejas costumbres. Aoi no hizo comentarios. El hermano mayor de Harrison, Pierce, parece tener un enfrentamiento con el ejecutivo Pierce, otro de los ejecutivos conocidos del equipo Rocket. Pierce fue quien atacó a Lance y su equipo para evitar que viniera a ayudarnos en ANE. ¿Y crees que tu amigo estaba manteniendo una tapadera? No sé qué pensar. Simplemente no lo sé. En este momento, estoy confundido porque Steven o el profesor Oak no me habían informado sobre esto cuando se reportó la desaparición de Harrison. No es que lo hicieran. No tengo acceso a la base de datos ni nada. El comportamiento humano suele ser innecesariamente complicado y propenso a cambios emocionales, o eso me dicen. Suenas como Metagross. No me parezco en nada a la cabecita de acero. Pequeño. Aoi no dignificó su pregunta con una respuesta. Ash suspiró. Fue bueno que hubiera enviado a Sylvie, Magnus y Crawdaunt al rancho a través del Strandstiber. Tener que esperar un día más en algún centro no era algo que deseara. Además, le permitió modificar a algunos miembros de su equipo para dejar espacio a los demás miembros en el rancho. Ciertamente estaba ansioso por ver a algunos de ellos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Preguntó Aoi con entusiasmo, sus brillantes colas doradas levantadas en el aire, prácticamente exudando realeza mientras caminaba. Estar así se siente diferente a estar en la naturaleza. Pokémon Tech Academy, respondió su entrenador. Misty estudia allí y me pidió que la visitara cuando crucé esta zona. Y así, Aoi sintió que su entusiasmo se extinguía. ¿Sabes? He estado pensando sobre esa forma que tomaste allá en la isla. ¿Fue algún tipo de ataque de confusión psíquica o algo así? Aoi se puso rígido ante eso, pero continuó caminando. Quiero decir, ni siquiera Absol era inmune a los efectos. Todos pensábamos que tú eras, ya sabes, ¿por qué mencionas esto? Ash frunció el ceño. Lo siento si traje malos recuerdos. ¿Debes, por qué mencionas esto? Ash frunció el ceño. Lo siento si traje malos recuerdos. Debes, no es eso. Simplemente tengo curiosidad por saber por qué considerarías recordar mis acciones pasadas hacia ti en la isla. ¿Sigues, escéptico sobre mi lealtad? ¿Qué? Ash pareció ofendido. ¿Por qué pensarías eso? No, no es así. Yo solo, me preguntaba cómo era. Quiero decir, incluso en el bosque, exudabas esa oscuridad por todas partes, para evitar que Shell Salamence y Magnus pelearan. Entonces, yo me preguntaba qué pasa con la naturaleza de tus propios poderes. Aoi suspiró. Su entrenador era demasiado curioso para su propio bien. ¿Realmente, por qué tenía que ser tan perspicaz a veces y ajeno a lo demás? Vermellón rojo carmesí. Ash continuó. Lo único que sé es que es muy peligroso y casi tan raro como los propios legendarios. Ni siquiera Agatha pudo decirme mucho al respecto. Así que me preguntaba si tú, ya sabes. Aoi se detuvo en seco. ¿Y sería realmente espera, qué pasa? Cuestionó Ash, volviéndose para mirar a su compañero que se había detenido abruptamente a mitad del camino. Solo que no existían inetales. En cambio, estaba la misma mujer, Aoi, que había encontrado en la isla. El cabello negro y rizado atado a una cola de caballo en la espalda, el rostro en forma de corazón y los ojos ligeramente carmesí, la expresión serena en su rostro, su traje de kimono verde, era exactamente como lo recordaba. Y así, la respuesta llegó a sus labios, como si la hubiera sabido desde el principio. Una ilusión. Es una desviación de los poderes de los que todos lo saben. Algunos incluso se refieren a ello como mágico, en lugar de psíquico. Aoi habló, aunque ahora que Ash podía observarlo, podía ver sus labios moverse, pero su voz se manifestaba externamente. No pudo evitarlo. Él avanzó y le tomó la mano. La piel suave se sentía tan real como puede serlo. Incluso podía sentir la temperatura corporal ligeramente elevada. Si no lo hubiera sabido, habría pensado que esta mujer tenía fiebre o algo así. Esto es, asombroso. Admiró Ash, haciéndola sonrojar levemente. ¿Estás seguro de que esto es solo una ilusión? ¿Qué esperabas?
¿Que tu mano pasara por la mía como si fuera aire? Cuanto más sólido se siente, mejor es la ilusión. ¿Terminaste de sentir mi piel o quieres un poco más? Ash literalmente saltó hacia atrás, avergonzado por sus burlas. Ya terminé. Si tú lo dices. Aoi inclinó la cabeza hacia la izquierda. Debo admitir que la perspectiva de mantener esta forma por mucho tiempo es algo que nunca he intentado. Quizás debería intentar ampliar mis límites. ¿Quieres decir que puedes quedarte así? En lugar de, ya sabes, tu forma normal. Ash preguntó, curioso. No puedo decir que haya hecho esto antes. Debería ser interesante intentarlo. Respondió Aoi. Vaya. Ash murmuró en voz baja. Aoi se sonrojó. Me halaga que te guste. Sin más preámbulos, se acercó a él y le puso la mano en el codo, para su vergüenza. Vamos. Fue simplemente un truco de la luz de la tarde que hizo que pareciera que Ash se estaba sonrojando. No había nada más. La Pokémon Tech Academy fue un símbolo de la lenta pero segura privatización de la forma en que funcionaban las cosas en el mundo. Bien podría considerarse una forma de gobierno paralela a la administración existente de las ligas y, sin embargo, disfrutaba de una coalición pacífica con ellas. A diferencia de la mayoría de los entrenadores que sobreviven en la naturaleza, capturan Pokémon salvajes y los entrenan para que se conviertan en mejores luchadores, más fuertes y eficientes y luego participan en las conferencias de la liga. A los estudiantes de la academia se les permitió una alternativa más sofisticada. No había necesidad de salir a la naturaleza para atrapar Pokémon. Cientos de Pokémon, locales y exóticos, estuvieron disponibles gracias a la asociación de la academia con las reservas de Kanto y las naciones vecinas. La academia tenía su propia parte de criadores de Pokémon que se aseguraban de que los Pokémon traídos se mantuvieran saludables. Los estudiantes podían capturar estos Pokémon en un entorno controlado y seguro, que a menudo se hacía para imitar la naturaleza mediante la manipulación psíquica de los sentidos. Lo hizo más seguro para los aspirantes a entrenadores y más cómodo para los padres que no preferían que sus hijos arriesgaran sus vidas en la naturaleza. Sin embargo, eso no significaba, de ninguna manera, que estos estudiantes fueran unos vagos. La academia aseguró un régimen de entrenamiento riguroso, tanto en teoría como en práctica, desde simulaciones hasta prácticas de batalla reales, asegurando que los estudiantes pudieran aprovechar todas las fortalezas y habilidades de sus Pokémon y convertirse en mejores entrenadores. A menudo, la academia visitaba a un Type Master como profesor visitante para poner a prueba sus habilidades. Después de un período de formación que oscilaba entre 1 y 3 años, dependiendo de la fortaleza y diligencia del estudiante, la academia lo declaraba listo para sus exámenes finales de ingreso, y una vez que dicho estudiante se desmayaba con gran éxito, se le otorgaba una identificación de entrenador intermedio. Afirmando que habían adquirido las 8 insignias según lo requerido por la conferencia Índigo, y se declararon listos para participar en la conferencia. La entrada directa de los estudiantes de la academia en la conferencia había suscitado inicialmente muchas protestas de las masas, antes de que la Liga Índigo emitiera una circular afirmando que había encontrado que el sistema de formación empleado por la academia era lo suficientemente decente como para cubrir la experiencia de los estudiantes. El entrenador promedio con 8 insignias en su haber. Hubo muchas protestas sobre cómo era simplemente una forma en que la liga se estaba inclinando para apaciguar a la élite y a los sectores ricos de la sociedad. Sin embargo, con la proclamación directa de Lance, las protestas pronto cesaron. Esta era la escuela a la que iba Misty. Por supuesto, Ash no sabía mucho sobre su curso de estudio, solo que no había tomado el programa estándar y en cambio se había centrado en la cría y entrenamiento de tipos de agua, y se había convertido en una maestra del agua. Fue bastante poco ortodoxo, pero no sin precedentes. Por lo general, los antiguos clanes, obsesionados con el dominio de un solo tipo, elegían esta opción. Por supuesto, la mayoría de los mencionados preferían el estudio privado en sus propias mansiones. Quizás Misty y sus hermanas habrían elegido lo mismo, si no fuera por la desafortunada muerte de sus padres hace años. Ash y Aoi se acercaron a la gran entrada de la institución académica. El primero se sintió un poco extraño y, si era honesto consigo mismo, un poco inadecuado ante los majestuosos edificios que lo rodeaban. Para alguien de una familia razonablemente modesta con un estilo de vida promedio, Ash se sentía un poco fuera de lugar. Aoi pareció haber sentido que él se puso rígido un poco, lo que provocó que ella le enviara una mirada significativa, solo para que él sacudiera la cabeza en respuesta. Sin más preámbulos, los dos pasaron las puertas de entrada y se encontraron con el equipo de seguridad en las puertas exteriores.
Al mostrar la tarjeta que Misty le había devuelto en Cremini Town, uno de los miembros del personal de seguridad lo dirigió hacia uno de los edificios más grandes de todo el complejo, pidiéndole que se presentara para su identificación en la siguiente estación de seguridad. Era todo lo que esperaba y mucho más. La institución contaba con decenas de acres de terreno, solo para entrenamiento Pokémon, equipos de gimnasio especializados, criadores y profesores privados que enseñaban a los estudiantes todo lo que necesitaban aprender sin estar en la naturaleza. Era en sí mismo un nicho artificial creado para los entrenadores. ¿Algo malo? Aoi se comunicó mentalmente, apretando un poco el brazo derecho de Ash mientras lo hacía. Ash simplemente sacudió la cabeza en señal de negación antes de seguir adelante. Los dos habían caminado casi 2 millas antes de llegar a un centro Pokémon, donde había pasado la noche con su equipo. A la mañana siguiente, había renovado su viaje y finalmente estaba aquí, en su primera parada en el camino a la ciudad de Celadón. Aoi aparentemente se había limitado a reformar su ilusión de mujer joven, solo que esta vez vistiendo un atuendo moderno, con un top morado y una minifalda blanca, con pantalones cortos de licra negros y zapatillas de deporte. Aparentemente, podía transformarse en cualquier cosa y pasar desapercibida siempre y cuando la gente no le prestara especial atención. No, solo estaba pensando. Murmuró Ash, mientras la pareja caminaba por los carriles, con césped a ambos lados. Un poco más al sur, podían ver a un grupo de estudiantes gritando con entusiasmo. Una batalla Pokémon, supuso Ash. Un segundo más tarde, su sospecha se demostró correcta cuando un Ivysaur cayó en medio de la audiencia convergente, y un chico de cabello negro salió de la multitud para recuperar su Pokémon. Quiero ver cómo luchan otras personas de tu edad. Aoi habló. No era tanto una exigencia sino una petición nacida del conocimiento de que su entrenador no le negaría algo tan común. Ash levantó una ceja. Pensé que no te gustaban las batallas. Los intereses y las inclinaciones de cada uno son dos cosas completamente diferentes. Aoi respondió con ligereza, solo para que su entrenador pusiera los ojos en blanco. Bien. Veamos cómo luchan los entrenadores de mi edad. Aoi sonrió, apretando su brazo, mientras lo arrastraba hacia adelante con ella. Tenía razón. Esta fue una batalla entre los estudiantes. El ganador, reflexionó Ash, fue el chico de cabello verde que estaba parado en el otro extremo, con su pose distante y ligeramente arrogante, sus manos en las caderas y una expresión condescendiente en su rostro. El chico le recordaba tanto a Gary que Ash no pudo evitar sentirse ligeramente irritado por su presencia. ¿Te apetece una segunda ronda, Joe? Te lo aseguro, esta vez seré suave contigo. Como para asegurarse de que su punto llegara al otro chico, el Pokémon del chico de pelo verde, un esquiter bastante intimidante, resopló al Ivysaur caído. El pelinegro, que Ash supuso que era Joe, negó con la cabeza. No cambiará nada. Simplemente perderé contra tu Pokémon debido a la desventaja de tipo. Ya sabes, habló Ash antes de darse cuenta. La ventaja de tipo solo puede llevarte hasta cierto punto. Hay formas de contrarrestarla con la misma facilidad. Parecía que su repentino comentario fue lo que hizo que el chico, Joe, se fijara en él. Levantándose del suelo, el pelinegro le lanzó una mirada fulminante al extraño. ¿En serio? ¿Crees que puedes respaldar tus palabras contra este tipo? Señaló bruscamente hacia el de cabello verde, quien parecía pavonearse ante sus elogios ganados con tanto esfuerzo. ¿En realidad? ¿Crees que puedes ganarle a Drew? Otro chico bastante bajo, de cabello negro y con gafas que estaba justo al lado del de cabello verde, Drew, supuso Ash, pareció mirarlo a través de él. Drew tiene el más alto puntuación en todas las simulaciones, y él es quien ganó con éxito en cada una de las simulaciones de Sabrina y surge sin una sola pérdida. Los rasgos faciales de Ash se contorsionaron, mientras sus labios casi se torcían hacia arriba, sin poder evitar sonreír. Y sus Pokémon están todos en niveles superiores a 90, con un equipo perfecto que toma en cuenta todas las ventajas de tipo posibles. Según mis cálculos, actualmente se encuentra en el nivel semifinalista de la conferencia de la Liga Índigo. Un ligero sonido gutural fue el único indicio de que Ash había intentado y no había podido contener la risa. Y para fin de año, podría vencer a los Pokémon de Elite Four, según los datos de simulación que recopilé de sus actuaciones. Ash no pudo detenerse más. Soltó una carcajada, sus palmas golpeando sus muslos mientras casi se cae de la risa, para gran confusión del otro chico. ¿Qué? ¿Hay algo gracioso? El chico de gafas cuestionó. Drew simplemente parecía medio divertido, medio aburrido ante las travesuras de Ash. Lo siento, lo siento.
Ash levantó las manos en señal de rendición. No pude evitarlo cuando empezaste a compararlo con el Elite Four. No estoy comparando. El chico de gafas replicó irritado. Se basa en mis cálculos de las simulaciones. Escucha, ¿cuál es tu nombre? Max. Respondió dicho chico con gafas, sus gafas brillando con un toque de condescendencia en su voz. Correcto, Max. No puedes simplemente dejar escapar cosas así basándose en simulaciones. Una batalla real con Elite es algo completamente diferente a las simulaciones que podrías enfrentar aquí. No estaba bromeando. Sabía a ciencia cierta que Cynthia, o cualquiera de los élites que había encontrado, podrían derrotarlo fácilmente sin pestañear, si dejaban de contenerse. Ni siquiera era lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a Paul e intentar tener una oportunidad de victoria, y Paul ni siquiera era un ganador de la liga. Él lo sabría. Grandes palabras, afirmó Max. ¿Te importaría demostrarlo contra él en una? Max usó comillas para enfatizar sus siguientes palabras, ¿una batalla real? Drew levantó una ceja con gracia, como esperando que él lo negara y se alejara con una excusa. Claro. ¿Por qué no? Fue la respuesta indiferente. Podría haber sido simplemente su propio cansancio jugando una mala pasada, pero Joe sintió una extraña premonición de que al pedirle a este extraño que luchara con Drew, había provocado algo terrible en Pokémon Tech Academy. Quizás por eso, a pesar de su deseo de ver el resultado de la batalla entre los dos, Joe actuó ante su repentino impulso de huir y llevar el problema a alguien con más voz en la academia que su compañero de cabello verde. Skeeter no puede luchar. Un Max, conmocionado, murmuró, entre una audiencia igualmente estupefacta. Ash cruzó los brazos sobre el pecho, mirando al entrenador de cabello verde frente a él, quien parecía tener cierto nivel de problemas para digerir el hecho de que su sin duda intimidante espécimen de Skeeter se había doblado como una baraja de cartas contra su poliira. Habían sido necesarios 20 segundos. 20 malditos segundos. ¿Pero, cómo? Max gritó. Skeeter tenía una ventaja de tipo y usó todos los movimientos correctos con absoluta precisión. No hay manera de que un tipo de lucha debería. Ash levantó una ceja ante el mocoso demasiado entusiasta y más que molesto. Esa, habló Drew, dirigiéndose a Ash por primera vez, fue una batalla maravillosa. El entrenador de cabello verde pasó sus dedos por su cabello antes de extenderlos hacia Ash, quien lo tomó. Debo decir que tienes un Poliwrath bastante bien entrenado, para que pueda enfrentarse a mi Skeeter, incluso si ya estaba cansado de su batalla anterior. Ash casi frunció el ceño. Muy bien, así que ¿cómo iba a ser? Pero aún así, continuó Drew, conozco el potencial cuando veo uno. En un año, puedo hacer que Poliwrath sea mejor de lo que es actualmente, tal vez incluso lo suficientemente bueno como para usarlo en la conferencia Índigo. Di que, ¿cómo que sentirías al vender tu Poliwrath? Ash abrió la boca para detener a cierta persona antes de que sucediera algo más. Desafortunadamente, Drew no había notado el repentino terror en las expresiones de Ash y continuó con indiferencia. No puedo darme el lujo de perder tanto tiempo capturando un Poliwag y evolucionándolo por completo. Además, los Politoed son mejores en el negocio de coordinación. Ash levantó las manos para detener lo inevitable. No creo que eso sea demasiado tarde. ¿Cómo le suenan 2000 $? A Blu Blu Blu? Y Drew fue levantado del suelo y disparado hasta la pared, a varios metros de distancia. Un ejemplo clásico del uso del tradicional ataque con pistola de agua, solo uno potenciado por alguien del nivel de poder y delicadeza de Poliwrath. Una buena idea. Ash terminó sin convicción, mientras se giraba para mirar en blanco al Pokémon Renacuajo. Poli. Dicho Pokémon le dirigió una mirada en blanco, como diciendo, Du. Aoi le dio unas palmaditas en la espalda, como para consolarlo. Eso, debo admitir, gritó una voz divertida desde su espalda, fue la cosa más divertida que he visto este mes. Ash se dio la vuelta, solo para mirar a una chica extremadamente hermosa, con cabello negro azabache cayendo hasta su cintura, ojos azules brillantes y una expresión de satisfacción en su rostro, una que le hizo pensar que acababa de ganarle la lotería. ¿Crees que Drew está bien? Joe preguntó detrás de la chica con una voz llena de preocupación e incredulidad. Hola. La niña extendió su mano derecha, no hacia Ash, sino hacia su algo confundido Poliwrath, sosteniendo el puño izquierdo del renacuajo, agitándolo cálidamente. Le dio a Ash un guiño conspirador, antes de girarse hacia dicho renacuajo. Soy el presidente de la Escuela de Tecnología Pokémon, y desde hoy, tu mayor fan, solo por hacer eso para molestar. Se volvió hacia Ash. Puedes llamarme Giselle. Y Poliwrath se pavoneó.
Más bien exuberantemente.